Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. Buenas, se nos termina el año, un año particularmente difícil, y dentro de la revisión obligatoria de todo lo que pasó este año, quedan casi 40 capítulos que hicimos para este video con intenciones educativas, específicamente sobre mastering, pero en el cual también hemos hablado de otras cosas vinculadas a la industria discográfica, al proceso de producción. Y creo que una cosa que nos diferencia en particular de un montón de otros videos en YouTube es la ausencia total de recetas infalibles. Yo personalmente creo que las recetas no sirven, mucho menos las que son vendidas como infalibles, porque en realidad a nadie le funciona lo mismo, porque cada uno tiene una historia diferente, cada uno hizo un camino diferente y cada uno oye diferente. Más allá de los equipos o de los plugins, más allá del sistema de monitoreo que tenga, más allá del control acústico, ¿sí? Es decir, del espacio en el cual oye la música con la que está trabajando. Pero esencialmente creo que tiene mucho que ver con esto de creer que puede existir una receta o simplemente descreer de las recetas y buscar el camino de cada uno. Yo creo que si hay una receta, en todo caso, que no lo es, pero obviamente es un buen consejo para todos nosotros, es entrenar el oído. Y definitivamente ese es el trabajo duro, arduo, que hay que llevar adelante todos los días. Y conocer de memoria todos los equipos analógicos, digitales, externos, plugins con los que trabajamos. Conocerlos al punto de saber exactamente lo que le podemos pedir en cada caso, cómo combinarlos, cómo obtener colores distintos y cómo armar una estructura de ganancia de manera que en el mastering rindan. Entonces, si bien no es la intención hablar de lo que va a venir la semana que viene, simplemente voy a hacer un brevísimo comentario sobre un pequeño decálogo, si se lo quiere llamar así, un resumen, una pequeña lista de cosas que me parecen importantes a la hora de masterizar y que tienen que ver con no solo lo técnico, sino también otros muchos aspectos del mastering que me parecen fundamentales. Eso entonces viene la semana que viene, la semana de Navidad, y para esta voy a dejar así como a continuación el video más visto de estos casi 40 capítulos, que es un video sobre la medición de loudness, que por lo visto fue interesante o útil para alguna gente, entonces lo dejo para que tenga un poquito más de visibilidad y los despido con un abrazo y espero continuar haciendo esto la semana que viene y el año que viene con muchas ideas más. Chau, saludos. Bueno, una de las cosas que más complican a la hora de terminar un mastering es saber a qué volumen vamos a entregar el máster. Entonces hay varias formas de medirlo y hay algunas que son muy complejas, pero también hay maneras más simples y justamente la idea es no complicarse excesivamente hasta que uno no tenga todas las herramientas en la mano, por decirlo así. Entonces, en principio, por lo menos, una forma simple, muy rápida y recomendable, por lo menos para saber en qué entorno estamos dentro de la medición del loudness que queremos hacer, es usar un medidor sencillo como puede ser el WLM Plus, que viene dentro del bundle de Waves. Hay otro montón de medidores, no es que estoy diciendo que necesariamente haya que usar uno de esos, pero este es uno que resuelve de manera bastante práctica una necesidad. La necesidad puntual es saber en qué entorno de loudness nos vamos a mover para las plataformas de streaming o para el CD que estemos por producir o para el vinilo o para lo que fuera. En general, las plataformas miden o tienen lo que se llama el target loudness, ¿sí? O sea, el loudness deseado al que uno debería apuntar en el orden de entre menos 16 y menos 14 LUFS, Loudness Units Full Scale. Entonces, si nos situamos en ese rango, sabemos que vamos a estar bien de acuerdo a los requerimientos de la plataforma, ya sea, por ejemplo, YouTube o Spotify, o algunas otras que están todas dentro del mismo rango. Pero muchas veces eso termina por no ser suficiente para la banda, para el artista, porque lo que descubren es que una vez que eso se sube, por ejemplo a Spotify,
suena más bajo que otras, que a lo mejor no respetaron ese requerimiento de menos 16 o menos 14, y entonces terminan entregando en menos 8, menos 9, lo cual desde mi punto de vista es una bestialidad. Es algo que, digamos, no debería suceder en el entorno de plataformas de streaming de la que estamos hablando. Entonces se llega a un compromiso, algo más bien de prueba y error, empírico, digamos, que hoy está en el orden de menos 10 a menos 12, dependiendo del tipo de material. O sea, por ejemplo, si es algo muy apretado, del estilo pop o rock, con una buena base acústica o electrónica, pero que tiene, digamos, una batería que sustenta bien que se banca, digamos, por decir así, la compresión. Entonces sabemos que lo podemos empujar un poco más sin que se achate excesivamente o sin que la compresión sea tan notoria, y podemos llegar un poquito más arriba, quizá menos 10 sería como el límite en ese caso. Si es algo más acústico, por ejemplo, sin baterías, a lo mejor una voz y una guitarra, entonces necesariamente vamos a bajar un poco, porque llevar la compresión a ese mismo punto como si fuera una banda no tendría sentido, sonaría raro, desproporcionado. Entonces podemos situarnos en menos 12 o incluso en menos 14 también, que es un límite muy aceptable. Pero en todo caso nunca superar el menos 10, y diría que como medida de seguridad menos 11 o menos 12 es razonable. De esa forma nos situamos más o menos en el rango de lo que va a buscar el artista cuando su música suene en Spotify. No va a sonar más baja que otras, y al mismo tiempo no estamos tan lejos del requerimiento original de menos 14. Si bien entre menos 14 y menos 12 hay una diferencia importante, esos 2 dB todavía los podemos manejar con la compresión, de manera que no ahoguen excesivamente los transientes, que es lo que en definitiva nos preocupa, que se pierda por completo la dinámica. La otra cuestión importante es cómo medirlos, porque uno a veces se queda con que la medición tiene que ser necesariamente compleja, y no lo es. El WLM mide, entre otros parámetros, 3 fundamentales. El loudness de corto plazo, es decir, que se mide a lo largo de una ventana de tiempo bastante pequeña, que está medido igualmente en LUFS, Loudness Units Full Scale, y que en el caso del vinilo no debería superar de ninguna manera los menos 10. Es un poquito más permisivo para el caso del streaming y del CD, en que podemos llegar hasta incluso menos 8 en valores pico de momentos muy específicos de la canción o del programa musical. Pero nos vamos a concentrar en el long term, o sea, la medición de loudness de largo plazo, que para el caso del vinilo debería estar en no más de menos 12, sea cual sea el programa musical o el tipo de música, y para streaming podríamos dejarlo en menos 10 o menos 11, siendo que todavía para el CD tenemos un poquito más de resto y podemos llegar hasta menos 8 eventualmente en programas que requieren mucha compresión. Esto no es lo ideal siempre es estar por debajo de menos 10, pero dependiendo del tipo de música hay géneros que lo piden un poco más. El tercer valor a considerar es el rango, que esencialmente mide la variación dinámica a lo largo del programa musical o del intervalo considerado, y esto, si este valor es bajo, quiere decir que esencialmente todo el programa musical está al mismo volumen o a un volumen muy parecido. A medida que ese valor va creciendo, indica que la variación dinámica es mayor, lo cual responde a programas musicales con menor grado de compresión. Como ven en este ejemplo, el valor del rango decrece muchísimo cuando hago play desde la parte más fuerte, porque en todo este momento la variación dinámica es realmente muy poca. La canción está masterizada de manera que suene casi todo el tiempo al máximo, o a casi el máximo que la canción permite, y entonces esa variación dinámica va a ser proporcionalmente mucho más baja. En otros momentos vemos que el valor de rango crece proporcionalmente a la variación dinámica que tenga la canción. Esto es un indicador visual. Está bueno que lo toman como referencia, pero no se guíen exclusivamente por eso. Es como viajar en auto y usar el GPS hasta para ir a la casa de tu mamá, que ya sabes exactamente dónde queda, pero el GPS te lo va a decir mejor. No, es un indicador visual que no puede saber más de lo que dicen nuestros oídos, no puede saber más de lo que dice nuestro cerebro. Entonces,
Es muy importante que ante cualquier duda la referencia fundamental sea el oído, e incluso si el indicador visual, en este caso el medidor de loudness, o si fuera un medidor de fase o cualquier otro indicador visual, dicen otra cosa, el oído tiene que ser la referencia. Eso que no se pierda de vista, porque si no empezamos a confiar más en la vista que en el oído, y la música es para el oído. Saludos.